Buenas noches, chicos. Buenas Hola, noches. profe, buenas noches. Hay poquitos hoy. Voy a ponerles en el grupo. Y no iniciamos con ustedes. Yo creo que algunos también me pusieron que no podían por trabajo. Y voy a ir compartiendo. Hoy hacemos el repaso, ¿verdad? Ok, chicos, vean que me encontré o Chile me pudo pasar un examen, ¿verdad? Es un examen del 2020, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, chicos, los temas que se han visto desde el inicio de febrero, creo que fue que iniciamos. Ahorita, en el mismo chat, los voy a ir mencionando, ¿verdad? Para que ustedes vean, ¿verdad? Dice que el nivel inferencial, ¿verdad? Visiones del narrador, tipos de lenguaje, estilos de narrativos, géneros literarios, que fue el de la semana anterior. Entonces, vamos a repasar esos temas con este examen, ¿verdad? La idea es que con este examen, me parece que también los tipos de lenguaje, ¿verdad? También ya los vimos. Yo creo que estaba metido en algún documento de esos en dos, ¿verdad? Entonces, la idea es que en este momento que estamos como a la mitad, ¿verdad? Vayamos evaluándonos y repasando para no dejarlo todo como hasta el final. Profe, yo te iba a decir, Ujú. yo apenas vengo entrando. Ajá. Yo soy el que te pidió la Y materia. se los di. Sí, Ah, ok. Ajá. y ya estoy intentando ponerme al día. Entonces, ve, este repaso te va a servir mucho porque son los Ujú. para arrancar ya y ponerse al día con todo lo demás. Entonces, para que usted ahí, aquí aproveche, ¿verdad? De lo que se ha visto. Yo no sé si ya pudiste ver algunas clases o por lo menos leer los documentos. Me parece que vi la primera lección. Ajá. Ok, ahí vas, poquito a poco. Y con el repaso de hoy te va a quedar genial, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces vamos a iniciar como desde el principio del examen, ¿verdad? Para ir en orden conforme lo que hemos ido viendo. Por supuesto, no vamos a abarcar todo el examen porque no hemos visto todos los temas. Todavía nos faltan temas que ver porque ustedes terminan el curso, me parece que en abril. Y nos falta
marzo, todo marzo, sí, bueno, como 3 semanas de marzo y nos falta abril, entonces, todavía nos falta tamaño un poquillo, ¿verdad? Entonces no vamos a verlo todo. Igual no da chance, en hora y 20 minutos no da chance de ver todo un examen, pero es importante como ir repasando, ¿verdad? Lo que ya tenemos. Entonces, vea, vamos a hacerlo así. Yo voy leyendo el enunciado, ¿verdad? Voy leyendo opciones y ustedes participan, ¿verdad? Ojalá que participen bastante. No importa que alguno de ustedes me diga una opción que no es, porque esa es la idea, ¿verdad? De decir por qué no es y por qué sí es, ¿verdad? Entonces dice, los colores pueden hablar, dice, lea el siguiente texto. ¿Sí están viendo el documento, chicos? Sí, profe. Ok, es importante, si pueden imprimirlo, genial, ¿verdad? Ahí tiene como el sellito del instituto. Entonces, vamos a ver cómo nos va con la vista, ¿verdad? Dice, los colores pueden hablar, pueden decir muchas cosas sin emplear ninguna palabra. Es, están a nuestro alrededor y pueden hacernos sentir alegría, tristeza, calor o frío. Podemos usarlos como un código y pueden significar muchas más cosas de las que piensan. La gente dice que el rojo y el amarillo son colores cálidos y que el azul y el verde son colores fríos. Existe razón para llamarlos colores fríos y cálidos. Los científicos han medido la temperatura de los colores. Son un instrumento especial llamado termopila y, y han descubierto que los rojos y los naranjas son realmente y más cálidos que los azules y los verdes. Así que, aunque no podemos notar la diferencia, hay realmente colores fríos y cálidos. ¿Ok? Entonces vamos a ver, las primeras dos preguntas o los primeros dos enunciados normalmente son géneros no literarios. ¿Qué quiere decir géneros no literarios? Que no pertenecen a los géneros de la narrativa, géneros como novela, como el cuento, como la leyenda, o sea, son tomados generalmente de algún artículo de alguna revista o de un trozo de La Nación, por ejemplo, como en este caso, ve que el número 2 es tomado de La Nación, del periódico La Nación, y el primero es una enciclopedia del mundo de los niños, ¿verdad? Entonces estos dos siempre son como más comprensión de lecturas, como ponerle más atención a la lectura. Ok, dice, de acuerdo con la información literal del texto anterior, los colores se clasifican en cálidos y fríos según su temperatura, se diferencian por ser fríos o cálidos según la cultura, no interfieren en el estado emocional de las personas, pueden ser cálidos, fríos según estudios demográficos científicos. ¿Qué dicen ustedes? Profe, ¿no será la primera? Se clasifican en cálidos y fríos según su temperatura. Ajá. ¿Quién más? ¿Quién más dice otra cosa? ¿Quién más opina? Si es la primera. ¿Qué creen ustedes? No, yo igual, lo primero. La primera, ok. Veamos aquí que aquí podemos utilizar la opción de descarte, ¿verdad? ¿Cuáles podemos descartar y cuáles podríamos dejar? O sea, podemos dejar la A, ¿verdad? Que ya ustedes dijeron que a ustedes se les parece bastante a la lectura. Podemos descartar, se diferencian por fríos o cálidos según la cultura, no habla nada de cultura. Entonces esa la descartamos. No interfieren en el estado de emocional de las personas, también la descartamos porque arriba me parece que decía que sí interfería, porque vean,
Dice, los colores pueden hablar, pueden decir muchas cosas sin emplear ninguna palabra. Esto a nuestro alrededor pueden hacernos sentir alegría o tristeza, calor o frío. Entonces sí interfieren, según el texto, sí interfieren en la parte emocional. Y aquí nos está dando que no interfieren. Entonces por eso hay que leer bien, porque podemos equivocarnos ahí y pensar que dice que sí interfieren y no, ¿verdad? Entonces estas dos se descartan, porque aquí en el texto dice que sí. Entonces nos quedamos, se clasifican en colores, en cálidos y fríos según su temperatura, y yo, por mi parte, me podría quedar también, pueden ser cálidos, fríos según estudios demográficos, ¿verdad? Dice ahí, o no demostrados, Demostrados. sí, es que por el Profe, sello, ujú, yo creo, ahorita volviendo a repasar, puede ser, o sea, sí, puede ser esa, ajá, es por, por por la los, parte donde dice los científicos han medido la temperatura. exactamente, ¿verdad? Entonces yo me quedaría con esas dos, porque la primera se parece bastante y sí habla como de que ellos se clasifican. Y también la última también habla de que estudios científicos han demostrado y demás. Entonces yo haría eso, descartaría las dos de B y C, ¿verdad? Y me quedaría solamente con dos opciones. Ya con dos opciones, para mí va a ser más fácil llegar a la opción correcta, ¿verdad? Ahí ya tengo solamente dos opciones, entonces yo digo, bueno, en la primera dice solamente que se clasifican en cálidos, fríos según la temperatura. Vamos a irnos otra vez al texto. Y ya vimos que decía lo de las emociones, ¿verdad? Que nos pueden causar alegría, calor, frío. Y eso es cierto. Ustedes ven que una casa está sin pintar, ¿cómo se siente uno? O tal vez muy oscura, eh, ¿verdad? Se siente un poco triste, ¿verdad? Pero si la casa tiene un color alegre, pues la persona también va a sentir como esa emoción, ¿verdad? Entonces dice, podemos usarlos como un código y pueden significar mucho más cosas de las que uno piensa, ¿verdad? Nos está hablando de los colores. La gente la gente dice que el rojo y el amarillo son colores cálidos y el azul y el verde son colores fríos. Ahí nos está diciendo que es la gente, ¿verdad? Pero más adelante dice, existe una razón para llamarlos colores fríos y cálidos. Los científicos, ahí nos habla de los científicos, eh, han medido la temperatura de los colores con un instrumento especial llamado termopila y han descubierto que los rojos y los naranjas son realmente más cálidos que los azules y los verdes. Así que, aunque no podemos notar la diferencia, hay realmente colores fríos y cálidos. Entonces ahora, chicos, vuelvo a lanzar la pregunta. ¿Con cuál de las dos se quedan ustedes? Profe, yo me quedo con la D. Con la D. Ajá. ¿Quién más? ¿Qué dicen los compañeros que habían dicho primero que la A? Chicos, están pensativos. Ujú. Chicos, ¿qué creen ustedes? Sí, me parece que sí, es la D. Es la D, ¿verdad? Efectivamente, nos inclinamos más porque abajo dice los científicos, ¿verdad? Y en la D dice puede ser cálidos y fríos según estudios demostrados por científicos, ¿verdad? Que es lo que dice, que con un instrumento han medido temperatura, ¿verdad? Y realmente, y son realmente más cálidos que los azules y los verdes.
Sí, sería la D, ¿verdad? Ok, hay que fijarse muy bien en las palabras. Por ejemplo, ahorita que estaba volviendo a releer, yo decía, arriba no dice que fríos. Sin embargo, aquí dice puede ser más cálidos y fríos, ¿verdad? Porque cualquier palabra nos puede hacer tambalearnos, porque pueden poner dos muy parecidas. Y ahí, con solo una palabra, pero también en la A dice cálidos y fríos, se clasifica en cálidos y fríos, ¿no? Es la D. Ok. Entonces continuamos con la 2. Vean que es pura comprensión de lectura y tienen que poner bastante atención a esa lectura. Dice, una investigación realizada en el marco de las... Chicos, ahí si no ustedes me ayudan un poquito porque con el sello cuesta ver. Una investigación realizada en el marco ¿del qué dice ahí? Informe de Estado de la Nación permitió Profe, disculpa. Ahí vienen dos X, es que es del ciclo, no sé, es que yo no me sé. Pero vienen dos Ah, X. ya vi, del siglo XX. Ok. Ya vi, es que vieras que con el sello me cuesta ver. Hay algunas letras que me cuestan, pero ahí ustedes me ayudan, no importa. Dice una investigación realizada en el marco del siglo XX, XX es 20, porque recuerden que cada X vale 10. Del siglo XX, informe del Estado de la Nación permitió constatar transformaciones re- em, retables, ¿verdad? Ahí sí digo algo mal, ustedes me corrigen. Notables. Ah, notables. Ajá. Notables en el perfil de los hogares costarricenses con jefaturas femeninas en los últimos 25 años. La proporción se duplicó y las mujeres que los encabezan destacan por la mejora educativa y una mayor participación laboral. En 1987, un 17% de los hogares estaban encabezados por mujeres. En el 2013, el porcentaje alcanzó el 36%. Actualmente, una de cada 3 personas vive en un hogar con jefatura femenina. Okay. Según la lectura del texto anterior, se infiere que las mujeres, ok, vean que aquí es tomado de un texto de la Nación, pero aquí nos está metiendo el tema de la inferencia, ¿verdad? Tenemos que inferir, recordemos el tema de la inferencia que era buscar dentro de un texto, ¿verdad? Buscar dentro de un texto qué quiso decir el autor, ¿verdad? Algo que no está del todo plasmado. Me recuerdo que cuando se dio esta clase decíamos, bueno, yo puedo hacer un texto mío y escribir, no sé, una narración y poner que el día está triste, que lo siento oscuro, que hay melancolía en el ambiente, pero yo no estoy diciendo que estoy triste. ¿Qué se infiere en el texto? Bueno, se infiere que la persona que escribió obviamente está triste, ¿verdad? Yo no estoy diciendo ni por qué, ni que yo estoy triste, pero estoy redactando algo con tristeza, ¿verdad? Entonces, eso es inferir, es ahondar un poco adentro del texto y pensar, ¿verdad? Y poder ahondar para poder rescatar el mensaje que está como escondido, ¿verdad? Eso es inferir. Entonces dice, según la lectura del texto anterior, se infiere que las mujeres en su gran mayoría trabajan más que los hombres. En los últimos 25 años se han dedicado a los quehaceres domésticos. Ahora exige mayor participación del hombre en la crianza de los hijos. Son el principal sustento de sus hogares en un mayor porcentaje que el pasado. ¿Cuál sería, chicos? Profe, yo digo que la D. ¿La B o la D? La D. La D. Ujú, La D. la D. Ok, excelente. Vean chicos que la primera opción dice que en su gran mayoría trabajan más que los hombres. No está diciendo eso, ¿verdad? En ninguna parte dice que las mujeres trabajamos más que los hombres. En los últimos 25 años se han dedicado a quehaceres domésticos, tampoco dice eso.
Entonces ahí vamos como descartando, ¿verdad? Eh, Ahora, exige mayor participación del hombre en la crianza de los hijos. Tampoco está diciendo nada que tenga que ver con eso. Son el principal sustento de sus hogares en un mayor porcentaje que en el pasado, eso sí. ¿Por qué? Porque vean que está diciendo que una investigación basada en el siglo XX, ¿verdad? Para empezar, estamos en el siglo XX, está hablando de la actualidad. Eh, Permitió que constataran transformaciones notables en el perfil de los hogares costarricenses con jefaturas femeninas, ¿verdad? En los últimos 25 años, ¿verdad? O sea que de 25 años para acá nos está diciendo que hay bastante porcentaje de mujeres solas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez antes las mujeres eran maltratadas, pero por miedo a la sociedad, a lo económico, porque antes las mujeres no trabajaban y demás, entonces dejaban seguir, que se las siguieran maltratando, tanto psicológicamente, verbalmente, inclusive algunos físicamente, ¿verdad? Pero resulta que de 25 años para acá eh, se ha cobrado, no sé, como tal vez cierta valentía, ¿verdad? Eh, Proporción se duplicó y las mujeres que encabezaban eh, por la mejora educativa y una mayor participación laboral. En los últimos 25 años la proporción se duplicó y las mujeres que los encabezaban destacaban por una mejora educativa y mayor 17% de los hogares estaban encabezados por mujeres. El porcentaje alcanzó. Vean que después del 2013 el porcentaje subió, ¿verdad? Y actualmente una de 3 mujeres vive en un hogar con jefatura femenina. Entonces sería la opción D, ¿verdad? La última opción. Ok, dice, lea el siguiente fragmento. Ok. mm, Bueno, ustedes me van a disculpar con esas palabritas de este señor porque yo para inglés sí les quedó mal, ¿verdad? Pero dice al señor John Baker, ¿verdad? Diciembre de 1857 o 67, creo que 57. 57, creo. Ok, Cartago, el cólera Morbus ha hecho de las suyas en este pequeño país. 14.000 víctimas en una población de 150.000 habitantes. Hace más de un 9%, proporción que jamás se ha visto en ninguna parte del mundo, aún incluyendo la misma cuna del mal, que es el Ganges, entre las más fustigadas por la, Fustigada, sí, sí, pero ajá, por la peste. Ha sido la familia de su pueblo, Julio, pues en una semana perdió a su padre, a la madre y a una tía vieja que vivía con ellos. Este es un texto sacado de la trinchera. Dice, de acuerdo con el texto sociocultural del fragmento anterior, la sociedad descrita. Recuerden que la parte sociocultural, ¿verdad? Que también viene dentro del temario, este, nos indica como la parte de la sociedad, de la cultura, ¿verdad? Aquí nos está hablando de una propagación de una enfermedad, ¿verdad? Que ha hecho de las suyas en ese país, ¿verdad? Que nos habla. 14.000 víctimas, nos da un porcentaje de tanta población que había en ese país, ¿verdad? De habitantes, hace más de un 9%, proporción que jamás se había vivido, o sea, había sido algo realmente devastador, ¿verdad? En ninguna parte del mundo, aún incluyendo la misma cuna del mal, o sea, en ese país fue mayor que en la misma lugar donde nació el mal, ¿verdad? Em, Entre las más fustigadas por las pestes, o sea, fue realmente, fustigadas quiere decir que fue realmente duro, ¿verdad? Em, la propagación en ese país. Ha sido la familia de su pueblo, Julio,
pues en una semana perdió a su padre, a su madre y a una tía. Ok. De acuerdo con el texto sociocultural del fragmento anterior, la sociedad descrita elogiaba el bienestar de los pobladores de Ganges, sufre las consecuencias provocadas por una epidemia, venció la peste y evitó que se disminuyeran su población, enviaba cartas a otros países para solicitar ayuda y combatir su mal. ¿Qué creen ustedes? Profe, la B. Sufre las consecuencias propagadas por una epidemia, exacto. Esa sería, chicos. Ok. Entonces, el punto número 4 dice, la atención del viajero que va o viene en el tren que hace la carrera entre Esparta y Punta Arenas es casi siempre excitada por la visita de la angostura, que efectivamente es el lugar más estrecho de la lengua de arena, en cuyo extremo apunta está situada la ciudad de Punta Arenas. Esa lengua de tierra está rodeada por las aguas del mar libre y por las del entero, que son aguas del mismo océano Estero, Pacífico. profe. Estero, ok. Es que vieras cómo me cuesta y como Chile le puso ese sello, seguramente eh, como para que el examen no se vaya, ¿verdad? A otros lugares. Entonces viera que me cuesta más. Rodeada, Tranqui, profe. sí, gracias. Rodeada por las aguas del mar libre y por las del estero, que son aguas del mismo océano Pacífico, pero encajonadas, encajonáceas, Encajonada, sí, profe. sí, ajá, en un estrecho golfo que termina en la Chacarita, ¿verdad? Ok, el texto anterior presenta una característica del género literario novela, porque, ok, vean que aquí ya entran los géneros literarios que vimos la semana pasada. Para el compañero, no me acuerdo cómo se llamaba, el que llegó nuevo. La semana pasada vimos los géneros literarios. Chicos, búsquese ese documento, ¿verdad? Que yo le mandé, descárguelo y si lo puede imprimir, pues mejor, ¿verdad? Ahí vienen todas las características de la novela, el cuento, creo que la epopeya, el drama, el ensayo, ¿verdad? Y vean cómo viene redactado o cómo viene planteado en el examen. Este es un examen reciente, ¿verdad? Entonces dice, el texto anterior presenta una característica de género literario novela porque está escrito en prosa, posee carácter didáctico, expresa los sentimientos del yo lírico, emplea figuras literarias y de construcción. ¿Cuál sería, chicos? Vamos a ver, ¿quién se acuerda de las características de la novela? Profe, no será como la primera, por cómo está escrito. Exactamente, es la primera. De hecho, es una de las características que viene dentro del documento que yo les envié a ustedes.
¿verdad? La novela está escrito en prosa, el cuento también está escrito en prosa, es una característica que comparten la novela y el cuento. En este caso, como es una novela, ¿verdad? Y no hay otros, eh, no hay otras características que coincidan con la novela, es la opción A. Vamos a ver la B. La B dice que tiene carácter didáctico. ¿Cuál era el género literario que tenía carácter didáctico? Era el ensayo, chicos. Recuerden que el ensayo era crítico, tenía carácter didáctico, tenía un tema que podía trascender los tiempos. ¿Se acuerdan que yo les expliqué? Ok, expresa los sentimientos del yo lírico. ¿Cuál es el género literario que expresa muchos sentimientos, chicos? Lírico. Ajá, el poema, ¿verdad? Y emplea figuras literarias y de construcción. ¿Cuál es el género literario que tiene este tipo de figuras, verdad? O de forma de escritura. Pues el poema también, el yo lírico, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos inspiramos tanto, tanto que decimos que las flores bailan, que el cielo canta, ¿se acuerdan? Bueno, es que las figuras literarias no las hemos visto, pero cuando las veamos es un lenguaje totalmente figurado, ¿verdad? Que un lenguaje totalmente que utilizamos, ¿verdad? Exageraciones, inclusive como cuando uno dice, te esperé 1000 años, ¿verdad? Mentira, uno no ha esperado 1000 años, no estuviéramos aquí. Te esperé mucho, por decir te esperé mucho, ¿verdad? Es un lenguaje muy figurado y ese lenguaje lo tiene el poema, no la novela, ¿verdad? Entonces, por tanto, la opción correcta sería la A, donde está escrito en prosa, ¿verdad? Ok, dice, el fragmento anterior presenta una característica de género literario cuento. Entonces, vean, yo voy a leer el cuento. Sin embargo, a veces con solo sabernos las características, yo podría ya identificar. Sin embargo, no se puede tener uno y sí es importante como leerse el cuentito, ¿verdad? El trocito. Dice, un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur entró a las estrechas y empedradas calles del Utar. Oscuros eran aquellos peregrinos y diferentes a otros vagabundos que paseaban por la ciudad 2 veces al año. En el mercado vieron la fortuna a cambio de plata y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo, pero se les vio entregados a extrañas oraciones. Ok, ahí ya yo leí el cuento. Sin embargo, vamos a irnos a las opciones. Dice, el fragmento anterior presenta una característica de género literario cuento porque es didáctico, tiene carácter narrativo, es presentado ante un público, se desarrolla en varios ambientes. ¿Cuál sería? La B, profe. Ajá, tiene carácter narrativo, excelente. Vamos a ver, el didáctico, ¿a qué género pertenecía? Al ensayo. Al ensayo, muy bien. El carácter narrativo pertenece al cuento o también a la novela, pero en este caso nos referimos al cuento. Es representado ante un público. ¿A cuál era? Era el drama. Recuerden que el drama era como teatro, ¿verdad? Tenía escenario, tenía personajes, tenía un montón de cosas. Se desarrolla en varios ambientes. Recuerden que era la novela, por ser más extensa, tenía varios ambientes, ¿verdad? Tenía muchos personajes y muchos ambientes. No giraba en un solo tema, giraba en varios temas. En el caso del cuento, gira solamente en un tema, entonces no es esa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la opción correcta? La B. Ok. Vamos a ver con el estilo de narradores. Ustedes van viendo cuántas preguntas van lanzando de cada tema, ¿verdad? Vean que juego apreciativo, ajá, el tipo de lenguaje,
Ujú. Y aquí el mundo mostrado. Aquí. O sea, nosotros tendríamos que llegar hasta la pregunta número 12, que es hasta ahí donde hemos visto los temas, ¿verdad? Y parar ahí para continuar la próxima semana con el siguiente. Ok. Ujú. Entonces vamos aquí, dice, lea los siguientes fragmentos. Vemos que tenemos dos fragmentos, ¿verdad? Dice, cuando llegó esta desgracia, Sergio aún no había cumplido sus 2 años. Una mañana la madre abrió la ventana del dormitorio y el niño permaneció quieto en su camita, como si le, como si él, como si el sol no hubiese entrado en la habitación, sobresaliéndose la oscuridad que le llenaba. Ok, ahí tenemos el primer fragmento. Vamos a ver el segundo. Dice, Alicia encabezaba ya, perdón, Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? Se preguntaba Alicia. Alicia en el País de las Maravillas y arriba en una silla de ruedas, ¿verdad? Ok, dice, ¿qué tipo de narrador predomina en los fragmentos anteriores? Omnisciente testigo, protagonista testigo, omnisciente omnisciente, protagonista protagonista. Recuerden, chicos, para recordar, el protagonista es ese narrador que está protagonizando su propia vida o su propia circunstancia, ¿verdad? Lo que a mí me pasó hoy. Entonces, yo soy la protagonista porque fue a mí a la que me pasó eso, ¿verdad? Entonces, yo se los estoy contando, ¿verdad? Hablo en primera persona. ¿Por qué? Porque me dirijo a mí. En el caso de testigo, ¿verdad? Ahí puede hablar en segunda persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está atestiguando, ¿verdad? Él está contando solamente lo que vio. No sabe más de lo que vio, no sabe qué va a pasar mañana, no sabe qué pasó ayer con ese personaje, simplemente es lo que vio, ¿verdad? Además que no tiene un papel principal, sino es un papel secundario, ¿verdad? En la escena. Ok, el omnisciente es el que narra en tercera persona. ¿Por qué? Porque el omnisciente no se incluye en esa, en la, en la, en lo que se está viviendo, ¿verdad? Él no se incluye, él simplemente cuenta. ¿Cómo identificamos que es omnisciente? Porque sabe todo, sabe los sentimientos, sabe si están cansadas, sabe si tiene sueño,